Vamos, hermanos, a leer la Escritura y Romanos capítulo 3, versículo número 9, que dice de la forma siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Al leer, hermanos, esta porción de la Escritura, nos encontramos, hermanos, con una de las verdades más impactantes de la Escritura, de la palabra, y que tiene relación con el ser humano. Porque a veces la gente no se ubica. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es la condición real del ser humano delante de Dios? ¿O cuál es la situación en la cual se encuentra en su estado natural? Entonces, algunos llegan a creer que hay en el hombre, y eso lo enseñan en algunas religiones orientales, que en el hombre hay el bien, pero que también hay el mal, y que es tarea del hombre lograr que la parte buena del hombre supere a la parte mala. Pero les recuerdo, esa es una creencia, nomás una creencia religiosa. Y entonces mucha gente se mueve en base pues a esa creencia, ¿no? Y entonces no siente pues que haya necesidad de una ayuda externa muy poderosa para ayudarlo, para levantarse.
Otros creen que por su fuerza de voluntad pues van a lograr algo, o por la ayuda de la religión pueden lograr resolver su problema. Pero el pasaje que hemos leído nosotros es tremendo, porque nos presenta a nosotros, hermano, una realidad desastrosa del ser humano. Dice aquí que, bueno, Pablo comienza en el versículo 9 diciendo que pues diremos, ¿somos nosotros mejores que ellos? No, porque Pablo ya ha hablado en los capítulos anteriores acerca de los judíos, ha hablado de los gentiles. Ya dijimos que los gentiles pues son todos aquellos que no son judíos, las demás naciones, las etnias. Y no hay posibilidad, tanto en unos como en otros, de poder superar su triste situación pecaminosa. Los judíos que tuvieron la ley de Dios no creyeron a la palabra. Los gentiles que se decían tener sabiduría no la pudieron utilizar para entender a Dios tampoco. Y tanto unos como otros terminaron, como dice aquí el versículo 9, todos están bajo pecado. Religiosos y no religiosos, conocedores y no conocedores, todos están bajo pecado. Es más, dice que no hay justo ni a uno. Aquí cita el Salmo diciéndonos que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos se desviaron. Y al leer con cuidado toda esta cita del Salmo que se hace aquí, que se encuentra en el Antiguo Testamento, le dije, nos encontramos ante una situación muy caótica del ser humano en su interior. No es lo brillante que el mundo enseña que es. No es lo sabio que el mundo enseña que es. El hombre no es lo fuerte que el mundo enseña. El hombre no posee la fuerza de voluntad necesaria, ni el libre albedrío para poder dejar el pecado, sino que está como destruido por dentro. Dice aquí que no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice que todos se hicieron inútiles. ¿Inútiles para qué? Inútiles para buscar a Dios, inútiles para entenderlo, inútiles para hacer la voluntad de Dios, inútiles para hallar el camino hacia Dios, inútiles para tener contacto con Dios, para poder honrarlo, para poder obedecerle. Inútiles. Podrán ser muy avanzados en otras cosas, en la tecnología, en la ciencia, en la política, si usted quiere pensar en eso. Pero en cuanto a lo principal, lo más necesario, se hicieron inútiles. Porque miren, hermanos, a fin y al cabo, todo lo que logremos aquí, y está bien luchar y educarse y trabajar, eso está muy bien, pero eso no es todo, ni es lo más importante. Lo más importante es que tú un día morirás y tendrás que entregar cuentas delante de Dios. Eso es inevitable, y hay que arreglar eso antes que llegue el momento. No después no se puede. Después pueden hacer misas, lo que quieran, no se puede lograr nada. Entonces, hay que arreglarlo antes. Pero ¿qué pasa? No existe la fuerza vital en el hombre. El pecado lo arruinó tanto que fue un golpe demoledor. ¿Y cuándo pasó esto? Pasó hace muchos siglos, miles de años atrás,
Cuando Dios creó al primer hombre sobre la tierra y le dio una esposa, eran los que habrían de llenar el planeta de seres humanos. Pero justo antes de que eso sucediera, Adán y Eva caen en un estado de condenación. Desobedecen a Dios, aceptan las insinuaciones de Satanás, le dan la espalda al Señor, y entonces entró la destrucción al mundo, entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Pero óigame, no estamos hablando solo de una muerte física. Primero entró la muerte, hermano, en un sentido espiritual. Murieron ellos por dentro. Aunque sus corazones y sus órganos, como el cerebro y lo demás, funcionaban, los pulmones, pero algo pasó allí, en lo más recóndito del ser, en la parte más importante del hombre. Murieron. Y esa muerte espiritual trajo como resultado poco a poco la muerte física. Comenzaron a envejecer y después morir. Y los hijos que nacieron así, en esa condición de maldición, en esa condición de pecado, en esa condición de muerte, en esa condición de impotencia, en esa condición, hermano, de inutilidad. Y ese es el retrato que Dios nos presenta del ser humano. Aunque el ser humano luche, ¿no?, por aparentar que es la gran cosa, el gran campeón, el gran sábelo todo, el que tiene todas las respuestas. Aunque el hombre crea que es el ser más hermoso de la tierra, pero por dentro hay un grave problema. Está muerto. No puede ser lo bueno, no puede entender a Dios, no hay justo ni a uno. De tal manera que si el hombre, óigame bien, en este estado que la Escritura nos presenta, de muerte interna, muere, se terminan sus días de vida terrenal, no le queda ninguna esperanza. Y es más, ¿qué queda ahí? Si el hombre no puede hacer nada, ¿qué le queda? Porque está inútil. No puede resolver su problema. Aunque eche mano de las herramientas de la religión, de nada le sirve. Y Pablo, citando el Salmo, compara al hombre hermano con lo peor. Veneno de áspides hay debajo de su lengua, dice. Es que miren, hermano, mire, es bonito decirle: usted es una persona preciosa, usted es una persona encantadora, usted es aquí y es allá. Claro, puede uno lisonjear a la gente, ¿verdad? O si quiere, voy a usar otra palabra, puede ser amable, ignorando la triste condición de la gente. Pero lo cierto es que el ser humano está podrido por dentro, hablando en un sentido espiritual. Está podrido, no físicamente, porque en lo físico tenemos remedios para todo, hermano. Yo no sé cuántos saben cómo empezaron a existir el auge de los perfumes en Europa. ¿Sabe por qué las mejores marcas de perfumes se inventaron en Europa y se trajeron para Occidente? Le voy a decir por qué. La aristocracia, las personas más ricas, tenían sus mansiones y todo eso. Uno se preguntaría: mire, ¿y para qué quiere una persona una casa con
con 20 habitaciones o con 30 habitaciones, una mansión. Si con una basta, ¿no? ¿Sí o no? Pero es que no habían aguas negras, hermano. Dormían en una noche y hacían sus necesidades y la dejaban sucia. La siguiente día en el otro. Los pobres criados lo que andaban recogiendo con palita y toda la mugre, ¿no? Además de eso, casi no se bañaban. Y lo arreglaban con perfume. Toda aquella peste a puro perfume, ¿no? Ahora, eso uno pues aquí no es así. Ustedes y yo nos bañamos y a veces nos echamos un poquito de algo, ¿no? Pero allá era terrible, hermano. Y le digo, el hombre para todo tiene remedio, ¿no? Usa ropas lindas para verse muy súper elegante. Y no digo que esté malo. Pero, ¿y lo interior qué? ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se arregla? Peor aún, ¿cómo resuelve su problema antes de irse de aquí, de lo terrenal a lo eterno? ¿Cómo lo resuelve? Porque si no lo arregla, le espera una cosa peor aún. Entonces, cuando vemos esta descripción que se hace del ser humano, vemos que está desarmado, que ni la religión le ayuda, ni sus obras que pudiera hacer le ayudan, nada. Del ser humano pues no procede nada que sea loable, aunque sea muy hábil en otras cosas, no para querer aparentar que no está tan arruinado. Pero ¿qué le queda aquí? Le voy a decir lo único que le queda. Lo único que le queda es la gracia poderosa de Dios, que es lo que Dios manifiesta a través de Jesucristo. No se puede por las obras de la ley, porque el hombre está malo. La ley es buena, la ley es perfecta, pero el ser humano es inútil. No puede. Es que mire, la ley le exige perfección y el ser humano no lo es. La ley es buena, la ley es santa, pero el hombre es pecador. Ese es el gran problema. Y en cuanto a los no judíos, es decir, los gentiles, que aquí se menciona así, pero son las etnias, los otros pueblos, su gran sabiduría, su gran adelanto, su gran civilización, de nada les sirvió. Terminaron adorando dioses falsos, fantásticos de leyenda, falsos. Adoraron a Júpiter, adoraron a Venus, a Marte. Adoraron a tantos dioses paganos que nunca existieron, sino que fueron producto de sus escritores, sus leyendas. Dioses que nunca hicieron ni bien ni mal, porque no tenían poder para nada. Y toda la sabiduría que tenían, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Si fueron embrutecidos por su idolatría, ¿dónde está entonces su inteligencia? Adorando lo que es falso, inexistente. Así terminaron. Y en esa condición, le digo, lo único que queda para darle esperanza es la gracia de Dios. Porque tanto los unos como los otros no pueden hallar la manera de, o no tienen la manera de buscar al Señor, de acercarse. No tienen la manera, ni el poder. Y por eso en el versículo 21, ya casi termino allá, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y cuál es esa justicia de Dios?
la que se testificó por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Porque la justicia por las obras no iba a venir nunca, ya le dije, porque el ser humano no puede dar satisfacción a la ley. ¿Me explico? Y la sabiduría tampoco puede ayudar al hombre para buscar a Dios. Entonces, ¿Dios qué hizo? ¿Dios qué hizo? Manifestó una justicia, aparte de todo eso, una justicia que es perfecta, la única. La única justicia que tú puedes disponer y que sea perfecta. La única justicia a la que puedes echar mano tú es a la que Dios te ofrece por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo es eso, hermano? ¿Cómo es esa justicia de la cual yo puedo disponer? No está tan difícil. Porque es la justicia por medio de la fe. Eso significa, por medio de la fe en Jesucristo, eso significa que si tú crees en Cristo Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de los muertos y que Él es el único poderoso para salvar, el único que pudo pagar por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Si tú crees eso, entonces Dios, óigame, Dios te va a regalar a ti esa justicia perfecta. ¿Me explico? No te la puedes ganar tú. Dios te la otorga si tú crees en Jesucristo. Es sencillo. ¿Y qué tengo que hacer? Dirá, nada, solo creer. Creer la única verdad de que no hay otro salvador, de que no hay otra manera de salvarse y que no hay otro camino, porque no hay otro camino, hermano. Solo un camino hay, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero mire, eso la gran mayoría no lo quiere creer. Siguen intentando, siguen luchando. Yo realmente no sé cuántas religiones hay en el mundo. Pasan de 1000. Hay unas que ni siquiera les sé el nombre. Unas cuantas conozco. Pero hay muchísimas. Y la mentira que se ha vendido es que todas llevan a Dios. Mentira, ninguna lleva a Dios, hermano. Ninguna religión. Solo Jesucristo puede llevar al hombre hacia Dios. Y mire, y tan fácil de entender es esto, es que Él mismo lo dijo. No nos puso a adivinar nada, sino que Él cuando vino lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, así dijo el Señor. Ahora, fíjese, Dios manifestó esta justicia por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él, dice. Porque no hay diferencia, mire, es decir, no importa si usted es judío, no importa si no es judío, no importa si es salvadoreño, si es de otro país, no importa que tan pecador sea usted, que haya hecho, que no haya hecho, solo Cristo puede salvarlo. Alguien va a decir, no, pero fíjese, hermano, que yo no he andado mintiendo, no he andado robando, no he andado blasfemando, no he andado consultando brujos, no he andado haciendo nada malo. Sí, pero por dentro estás podrido. Es como aquellos mangos, ¿verdad? Que se miran bien rojitos y amarillitos por un lado, y cuando les pega la gran mordida, ahí está el gusanero adentro. Pero esa gente que les tiene desconfianza, mejor primero corta un cachete, ¿verdad? A ver cómo le sale. Ah, está bueno, dice. Así es el hombre. Arruinado. Bonito por fuera, malo por dentro. Aunque diga que no ha mentido, que no ha hecho aquí, que no ha hecho allá, con solo decir eso, con solo estarse justificando de esa manera, está pecando y ofendiendo a Dios. Está diciendo que Dios es mentiroso. Está diciendo que Dios no sabe, cuando Él sabe todas las cosas, hermano. ¿Sabe? Habían religiosos en los tiempos del Señor, los fariseos y los saduceos y los escribas. Eran los religiosos más sobresalientes de Israel. ¿Y sabe cómo le llamó el Señor?
sepulcros blanqueados, tumbas pintadas, muy hermosas por fuera, pero por dentro llenas de huesos de muertos. Así es el hombre. Pero le digo, lo único que le queda, es lo único que hay. Lo único que hay es lo perfecto, es lo de Dios. Entonces, ¿y cómo Dios hace esto de regalarnos esa justicia al creer en Cristo? Primero dice que es, por cuanto están destituidos, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, no tienes que pagar nada. No tienes que hacer penitencia. No tienes que intentar comprarla. Hay gente que intenta comprarla. Con gente que ya se van a morir y que tienen millones guardados en el banco y ya se van a morir y sienten preocupación, comienzan a regalar dinero. Tanto para los pobres allá, tanto para los necesitados allá, tanto para el hospital otro, tanto para el asilo de ancianos, tanto para los huérfanos. Y está bien que lo haga, ¿no? Porque la ayuda va a llegar a los que más lo necesitan. Está bien, pero no le puede comprar la salvación, porque la salvación es gratuita para nosotros, los que creemos, pero a Dios le costó mucho. El precio que Dios pagó fue la vida de su Hijo unigénito. Entonces, a Él le costó mucho, hermano. Dios entregó lo mejor, lo más preciado, lo más valioso a su Hijo Jesucristo, y tuvo que verlo morir clavado en una cruz. Tuvo que dejar que le dieran latigazos y lo maltrataran. Tuvo que verlo sangrado. Tuvo que mirar todo aquello. Dios, el Padre. Por eso es que cuando Jesús estaba en la cruz, ocurrieron varias señales milagrosas. Una de ellas fue que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Algunos dicen, hermano, eso fue un eclipse. No, hermano, los eclipses les duran minutos. Eso duró varias horas. Se puso oscuro. Así como cuando son entrando casi las 6 de algunos días, ¿verdad? Que empieza a disminuir la luz solar y uno dice, ya va cayendo la noche. Hubo tinieblas sobre toda la tierra, porque el Hijo de Dios estaba muriendo en aquella cruz. Muy difícil de entender, porque Jesús es Dios y estaba muriendo ahí en su parte física. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, un velo pesado, alto. Nadie podía entrar ahí, solo el sumo sacerdote una vez al año, y se rompió. Y por primera vez los ojos de los demás pudieron ver lo que había dentro del lugar santísimo del templo judío. Hubieron muchas cosas, pero mire usted, así fue como Dios lo hizo, entregando a su Hijo, dándonos redención en Él. Dice que lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Lo ofreció. Cristo fue puesto, fue ofrecido para dar satisfacción a la justicia de Dios. Él es el precio. Y a los que crean en esa sangre que Él derramó, a esos se les va a dar la salvación. Esto, hermano, tiene que ver con una gran paciencia de Dios, porque Él en su paciencia pasó los pecados pasados.
Sí, miren, hermanos, miren, si hablamos de maldades y pecados y que el hombre está ruin, hermano, esta fuera hora que la humanidad ya no existiera, hermano. Ya no existiera. Hubiera sido cortada justo antes de comenzar, justo en el comienzo. Pero no fue así. Dios tuvo paciencia. Su plan de salvación, el único plan eficiente, perfecto, capaz, daría sus frutos cuando el Hijo de Dios viniera a la tierra, hermano. Amén. Ahora, así es como Dios nos ofrece a nosotros la esperanza. Mucha gente se equivoca. La gente que no entiende el evangelio ni lee la Biblia dice: estos pobres hermanos creen que por levantar la mano ya son salvos. Dice: no creemos eso. No somos tontos para creer en eso. Nosotros creemos únicamente que Jesucristo es el Salvador. Levantar la mano a nadie le ayuda, hermano. Si para levantar la mano solo para que el pastor sepa, ¿no? Y para que lo invite. Uno pregunta: ¿quién quiere entregar su vida al Señor? Levante su mano, por favor. Ya levanta, para que yo sepa, y puede invitarlo a venir. Pero eso es todo. Pero lo que salva es la fe real en Jesucristo. Eso es lo que salva, que tú creas que Jesús es el único camino, el único Salvador, el único Señor. Y solo eso puede levantar al hombre de su miserable estado de perdición y de condenación y traerlo a la familia de Dios. Solo eso. Recibir la vida de Dios en Cristo Jesús. Mire qué tan tremendo es eso, que cuando eso pasa, cuando alguien le cree a Dios y recibe a Cristo como Salvador, todo cambia. Todo cambia. Ya no es un extranjero, un extraño, sino que después de eso es constituido heredero de Dios y coheredero con Cristo. Es recibido en la familia de Dios. Tiene parte en el reino de Dios. Tiene herencia con Dios. Tiene la vida eterna. Tiene la esperanza gloriosa de que cuando muera no va a ir a ese lugar donde van los condenados, sino que va a la presencia de Dios. Entonces, lo cambia todo. Podemos hablar con Dios y llamarle Padre. Y podemos gozarnos en su presencia. Como decía el salmista: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque todo cambia, hermano. Jesús nos abre el camino hacia Dios. Pero eso es todo. O sea, no hay otra manera. Solo en Cristo Jesús puede la gente cambiar su estado de condenación. Solo Cristo es la respuesta. Así que gocémonos nosotros que hemos creído y invitemos a otros también para que puedan creer en Cristo. Yo no voy a decirle a la gente: mira, yo te invito a que aceptes mi religión. No es eso el ofrecimiento. El ofrecimiento es Cristo Jesús, el Señor. Cree en Él y serás salvo tú y tu casa. Cree en Él y Dios te va a dar la vida eterna. Cree en Él y Dios te va a dar herencia con su pueblo. Así que los que estamos aquí, hermanos, sigamos perseverando, sigamos adelante, caminemos con paso firme, sepamos lo que Dios nos ha dado y, hermano, seámosle fieles siempre. Amén. Voy a rogarle que usted incline su rostro y vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Dios amado, porque nos has dado a Cristo como Salvador. En Cristo lo tenemos todo. Estamos completos. El mañana no importa. Lo que importa es que tenemos en ti la esperanza de la gloria eterna, en el presente, el perdón de los pecados y tu gracia que nos
Da fuerza cada día. Rogamos que tu Espíritu Santo obre y muchas personas puedan creer en Jesús. Que tu Espíritu Santo les ayude, les dé la fortaleza, les dé la fe. Porque solo tu gracia los puede levantar de ese estado de muerte y condenación, como hizo con nosotros. Gracias, Dios mío, por Jesús. Te adoramos y te exaltamos y rogamos que nos lleves con tu paz a nuestros hogares. Amén.